Bueno, la problemática, queremos tocarla antes, queremos hacer conocer la tarea ardua que supone garantizar una adecuada seguridad y una protección integral en un centro hospitalario, ya que el jefe de seguridad debe tener conocimientos básicos de epidemiología, infecciones cruzadas y otro tipo de conocimientos para poder dirigir a su personal en seguridad, para que el personal, o sea, el perfil de un agente de seguridad hospitalaria no es el mismo, definitivamente, que se encuentran en otros ambientes, ¿no? Necesitamos gente con capacidad para poderse expresar, para poder manejar crisis, para poder entender los procedimientos internos de todas las áreas asistenciales y administrativas, y que permita que el público, que son los que asisten, los que concurren a los centros hospitalarios, se sientan atendidos en todo momento. Ahora, tenemos un gran problema, no solamente por la pluralidad y concentración de riesgos, sino también por la incomprensión o la escasa cultura de la seguridad del personal administrativo médico asistencial de un centro hospitalario. Si bien es cierto, son personal profesional de alta competencia, un médico especialista, una técnica especialista, una licenciada especialista, pero en seguridad muchas veces nos encontramos que son renuentes a adoptar los protocolos, a cumplir los protocolos que están establecidos. Y como consecuencia de ello, ocurren este tipo de cosas, ¿no? Dice, Clínica Ricardo Palma, sujeto habría atentado contra un centro médico. En los 20 y pico de años que duró la guerra interna con el terrorismo, nunca se había presentado un atentado contra un centro hospitalario. Entonces, el mismo día que sucedió este hecho, entre los jefes de seguridad, nos lanzamos las alertas, y bueno, la experiencia nos decía de que no, pues no había antecedentes de ese tipo. Habían existido antecedentes personales en ataques a médicos, a enfermeras, en postas alejadas a la ciudad, de departamentos alejados, las zonas de Acucho, de Apurima, de Huancavelica, pero en lugares muy aislados, donde con el afán de que exista un miedo para no apoyar a las fuerzas del orden, se pretendía amenazar de esa forma al personal médico asistencial. Pero de este tipo, donde atacaran un centro hospitalario en la avenida Javier Prado a las 8 de la mañana, 8:74 de la mañana, era casi imposible. La segunda hipótesis que lanza la policía es que esta clínica había sido víctima de una extorsión o amedrentamiento. Los que tenemos cierta experiencia en investigación podemos señalar que la extorsión está amarrada a la cuestión del dinero. Entonces, si ellos quisieran amedrentar, no amedrentarían a una institución, sino a algún funcionario que tuviera algún tipo de decisión económica en la empresa. Pero no atentar pues contra 30 o 40 personas con las que fueron dañadas por el hecho de una extorsión, ¿no? Poco probable también para nosotros en ese momento. En horas de la noche, ya 20 y 40 horas, después de las pesquisas y las primeras informaciones, se determinó que esto resultó ya siendo el motivo del atentado, porque al final resultó siendo un atentado, fue que dos hermanos atacaron en venganza por la muerte de su madre por una supuesta negligencia. ¿No? Ahí están los nombres de los hermanos, que como ustedes saben están siendo procesados por los daños causados, ¿no? Por distintos tipos de delitos. Pero ¿cómo la insanía mental, en este caso, llevados por el rencor y el odio y el sentido de la injusticia, que según ellos estaban siendo víctimas, ya que Indecopi fue el único órgano administrativo que les dio algún tipo de responsabilidad clínica, pero en el carácter penal y civil, no. Ellos planearon y manipularon explosivos para atentar contra la clínica. Miren lo que señala una negligencia médica, ¿no? Una negligencia médica
que podría tener, que se define, ¿no? Que se define en un desacertado diagnóstico, fallos, errores en una cirugía, imprudencia hospitalaria, equivocación con los medicamentos ordenados o prescritos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tocar varios puntos sobre eso, pero en realidad no es nuestra profesión ser médicos, ¿no? Queremos tocarlo para poder comprender qué es una negligencia médica, ¿no? Una impericia médica, una imprudencia médica, una prescripción errónea de medicamentos, omisión de información médica, errores de operaciones y todas estas situaciones que llevan a que las personas tomen algún tipo de acción, no de este tipo, lógicamente, pero sí contra la institución, como lo vamos a ver más adelante. Las causas. Las causas de una agresión son múltiples, por los que se pueden producir en el ámbito penitenciario, citamos algunas. Situaciones de angustia por parte del agresor ante una falta de información sobre la situación de un familiar grave. Esto los asociamos en las áreas críticas, unidades de emergencia, UCI, UCI neonatal, UCI intermedia. ¿Por qué? Porque es ahí donde las personas, los pacientes, se encuentran en un estado de deterioro de salud más crítico, ¿no? Más crítico. Entonces, en esas áreas, la alerta debe ser siempre permanente para poder detectar o brindar el apoyo que nos puedan pedir al área de seguridad. Estar especialmente atento a gestos corporales amenazadores y que no se viertan amenazadas en cualquier tipo, ¿no es cierto? O sea, que se puedan convertir en amenazas de cualquier tipo. Las clínicas, algunas clínicas, están preparando a su personal, tanto en el ámbito psicológico, en el ámbito de determinar gestos, para poder determinar oportunamente cuando una persona está perdiendo el control. Cuando está perdiendo el control, a pesar de no expresarlo, porque puede hacer de que no lo exprese, porque se siente solo, se siente que nadie le va a escuchar, pero la actitud que está teniendo en el momento denota que puede explotar en cualquier momento. Otra causa es la mala atención de personal administrativo médico asistencial. Definitivamente, el ser humano muchas veces no se pone en la situación de la otra persona, a pesar de la experiencia, a pesar de que es obligación de este personal médico dar las explicaciones del caso, pero a veces también ocurre de que la otra parte no se deja explicar o no quiere entender la situación del estado de su familiar. Entonces entienden como que es una mala atención. Después puede ocurrir que hay un problema, porque ahora la gran mayoría del negocio médico se basa en alianzas comerciales con empresas de seguros. Entonces hay a veces unas descoordinaciones de carácter administrativo que ocasionan que la atención se suspenda, que la atención sea observada, que le pidan dinero hasta que puedan solucionar el impasse, ¿no? Entonces, estas situaciones llevan a pensar al paciente o al familiar del paciente que piensan que primero está el dinero antes de la salud de su familiar internado, ¿no? El cual que está corriendo riesgo estando en estas unidades. Las largas esperas a la hora de recepción de los informes diagnósticos, pruebas complementarias por imágenes, analíticas, etc. Si bien es cierto, esto poco ocurre en las clínicas, pero quien ha tenido la oportunidad de atenderse en un establecimiento de salud estatal, definitivamente lo ha pasado. Definitivamente lo ha pasado, lo ha sufrido y es desesperante, ¿no? Es desesperante porque son exámenes complejos que necesitan ser entregados para que el médico los evalúe y determinar una situación de salud de su familiar o de uno mismo. Después está la desconfianza ante la actuación del personal médico, ¿no? Y se está vinculada a la mala atención, ¿no? ¿Por qué? Porque si el médico no genera una confianza, ese vínculo que tiene que existir entre el médico y el paciente, si no existe eso, el diagnóstico, las medicinas, los exámenes van a ser
observados sea por el paciente o el familiar. Y mucho nombramos al familiar porque casi en pocos son los casos que asiste el enfermo solo. O sea, el paciente solo, va siempre acompañado de un familiar. Y muchas veces es el que toma la bandera del reclamo, de las malas formas. ¿Por qué? Porque la otra persona definitivamente lo que busca es ser atendido, ¿no? El estado de embriaguez u otros tóxicos, lógico, ¿no? Si una persona está fuera de sus cabales, definitivamente se convierte en un potencial agresor, ¿no? Ante cualquier detonante, ¿no? Mire lo que ocurrió, esto ocurrió el día jueves pasado, a las 7:35 de la mañana, hablábamos de esto, ¿no? De las formas como el personal administrativo no se preocupa, no le da atención a los pacientes. Lógicamente estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? De cosas que no deben ocurrir. Un reclamo debería estar vinculado, dirigido a la atención al cliente, mi hoja de reclamaciones, ¿no? Sería el mundo ideal, pero esto no es lo que ocurre. Esta es la realidad que nos dice que día a día viene ocurriendo situaciones en el cual el personal, en este caso un nutricionista, ha sido agredido. No tenía ninguna culpa el nutricionista de estar ahí porque era una cita perdida por un paciente, pero nadie le dijo, bueno, vamos a reprogramarla en media hora, en 40 minutos. No, vamos a esperar que pasen 6 horas para poderla atender. Esta señora no tuvo mejor idea que ir a su barrio y traer 5 o 6 familiares, seguramente en estado de drogadicción o alcoholismo, y causaron una serie de destrozos dentro de una posta médica. Los perjudicados, los demás pacientes que estaban queriendo ser atendidos, agredido el personal médico asistencial, ¿no? Y toda una imagen de descontrol que puede ser, el problema es que puede ser, puede tener implicancias o puede tener por onda expansiva con otras entidades médicas, ¿no? O sea, que tomen como ejemplo esta, esta, este, este hecho que se ha suscitado, ¿no es cierto? O sea, que otras personas ataquen la otra instalación médica. Acciones preventivas. Tenemos que identificar definitivamente el riesgo, composición del lugar y evaluación de la situación, demoras en la atención urgente en el centro de servicios, comprobar la existencia de signos de embriaguez o de drogas o otros tóxicos, búsqueda por parte del potencial agresor del apoyo a estos usuarios a través de las arengas. Mucho se van a encontrar con personas que se solidaricen en el momento con el agresor. ¿Por qué? Porque ellos también están teniendo molestias por la demora, porque un médico pues no va a decir yo a este señor lo atiendo solamente 3 minutos y al otro lo atiendo 10. Es de acuerdo a la necesidad de ser observado, de diagnosticar, de los exámenes que se va a practicar, de explicar, y eso hace al resto incomodarse, ¿no? El lenguaje verbal lleno de furia e ira, comprobar que no existe presencia de armas de fuego punzocortantes, que pudieran causar lesiones en el personal que está brindando el servicio. Control. Sobre el foco, la persona que puede generar la agresión. Sobre el medio, haciendo especialmente referencia al espacio o al entorno próximo en el que se desarrolla la agresión. Las que se realicen sobre el trabajador que se encuentra en el área de conflicto. Dispositivos de alarma, intercomunicadores o teléfonos con línea interna en los distintos servicios del hospital y consultas. Instalación de códigos para que alerten al resto de los compañeros y sean estos los que procedan a dar aviso y activar el protocolo de actuación ante agresiones. Instalación de un centro de control con sistema de grabación que garantice en todo momento la confidencialidad e intimidad de los trabajadores del hospital como de los pacientes. Sobre el medio. Perdón. Sobre el foco. Citar a las personas con las cuales se tenga algún tipo de inconveniente por la falta de atención, por un diagnóstico mal entregado, por el motivo que sea citado en un horario de mayor número de trabajadores en el centro hospitalario, ¿no? Y que
Ya si nosotros tenemos identificado a la persona conflictiva, seguridad en este caso lo debe tener mapeado para poder hacer seguimiento dentro del centro, a fin de que no vaya a causar un problema mayor. Seleccionar al equipo humano más idóneo con las habilidades sociales para atender a este tipo de personas. Este tipo de personas lo encontramos mayormente en las oficinas de atención al cliente. Dar al usuario la información que en atención a cada categoría profesional pueda darse sin crear expectativas, dejando al facultativo responsable la información específica. Este es muy, muy importante, porque las oficinas administrativas, auditoría médica, dirección, inclusive la dirección médica, no debe dar información ni crear expectativas al agresor o al paciente o al pariente, porque puede venir el médico tratante y dar otra versión. Y ahí es donde se complica el tema, porque hay dos versiones de la institución. Entonces, la versión debe ser una sola por parte del médico tratante para evitar este tipo de cuestionamientos, ¿no? Requerir la presencia del personal de seguridad. Este personal, en coordinación con el responsable del servicio, evaluará la situación y alertará a la PNP sector de ser el caso. Cuando la situación ya ha habido una agresión física, al menos, física, o daños materiales, de todas maneras tendrá que participar la Policía Nacional del sector. No tolerar ningún acto violento, una situación de alerta puede pasar a una situación descontrolada o de peligro, ¿no? Por eso es importante, y reitero, que el personal asistencial, administrativo, médico, se capacite para poder reconocer este tipo de situaciones. Evitar estar solo en la consulta o en el área en que haya producido el incidente requiriendo la presencia de algún otro compañero. Siempre es bueno alertar la presencia de un agresor a los compañeros para que pueda ser auxiliado de ser el caso y seguridad rápidamente pueda intervenir. Sobre el medio, retirar la superficie del escritorio de trabajo, elementos contundentes y arrojadizos, cortantes o punzocortantes. Hay médicos que les gusta tener la foto de su familia en el escritorio, o tener una serie de lapiceros en el escritorio. Eso hay que evitarlo, porque con esos mismos elementos podemos ser agredidos. Dar aviso mediante pulsador manual antipánico, los que cuentan, algunas clínicas que cuentan, otras no. El código de alerta, ya es parte del protocolo que se ejecuta, la utilización del teléfono, radio u otros medios. Utilizar letreros, señalética al respeto a las personas, mobiliario e inmuebles. Juan Carlos, una consulta. Hasta lo que hemos ido revisando, ¿podríamos lanzar la primera pregunta para que vayan viendo nuestros participantes sobre qué opinan sobre el tema de seguridad hospitalaria? Perfecto, Percy. Nos encontramos a la espera del resultado de la primera pregunta. Sí, a ver, vamos a lanzar en estos momentos la primera pregunta. Ustedes van a ver en su pantalla la pregunta que tiene 5 opciones. Les agradecería votar, por favor. Lo vamos a tener por 10 segundos publicada. Cada uno puede votar, elegir una opción. Ya estamos avanzando con las votaciones. A ver, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos votaciones y Juan Carlos, las vamos a publicar para que nos des un comentario sobre... Ok. La que tiene mayor porcentaje, que es el 47%, para nosotros es la que corresponde, ¿no? Porque nosotros, mientras lo tengamos mapeado, identificado más rápido, definitivamente nos va a permitir una acción más rápida y alertar a todos los involucrados sobre la presencia de este agresor, ¿no? Porque hay agresores que ya tienen destinados, que ya después Giovanni va a exponer, ciertos lugares, ¿no? Ciertos lugares donde son constantes su presencia. Hay una segunda pregunta que tiene relación con la primera, la vamos a lanzar de una vez. Perfecto. A ver, vamos a escoger la pregunta 2.
y hay otra votación que debe tener en su pantalla. Todos los participantes, por favor, les agradeceremos votar. La pregunta es, ante una agresión física en agravio de un personal médico, asistencial o administrativo, ¿qué acciones inmediatas tomaría? Les damos unos segundos más para que puedan votar, por favor. Porque él sé que va a auxiliar, puede llamar a los demás, puede solicitar la peritación. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Se cerró la votación. Tu comentario, Juan En estos Carlos. momentos, Percy, para comentarnos esta respuesta lo dejamos a Giovanni para que pueda hacer sus comentarios. Ah, ok. Listo, Giovanni, bienvenido. Ok, buenas tardes. Bueno, efectivamente, la respuesta aquí que he tenido más voto es la de informo a seguridad, y es la respuesta correcta. En todo establecimiento de salud, el personal de seguridad tiene todo un protocolo y un procedimiento que seguir, y dentro de esos procedimientos está pues el de la acción inmediata sobre el auxilio médico, primero a la persona que ha sido atacada, después seguir con los procedimientos de aviso, ¿no? Llamar a la policía si es que se trata de un agresor físico, pero sí, esa es la respuesta correcta, ¿no? Informar a seguridad. Gracias. Continuamos, Juan Carlos. Ok. Entonces, sobre el colaborador, ¿no? El colaborador debe estar consciente de que su actitud tiene que ser una actitud cero confrontación con la otra persona. Él su tono de voz tiene que ser mesurado, un tono de voz que le dé en parte la razón, porque inicialmente de él posiblemente no dependa la respuesta, la atención, no está en su nivel. Pero si él se va a enfrentar, ya por más que le queramos dar la solución al problema, él se va a enfrentar a la persona que lo ha tratado mal. No contestar a las amenazas de la misma forma y tono definitivamente involucra la respuesta anterior. Intentar calmar la situación, permanecer vigilantes, establecer con el usuario una relación de empática, en el sentido que lo estamos comprendiendo, estamos entendiendo su situación, ¿no? Pero que también a la vez hacerle entender que no es conveniente también que él pierda los papeles, porque en realidad le podemos argumentar que su paciente está poniéndose peor, que mire que le pueden dar de alta porque ya no es una emergencia, y X cosas para que la persona se tranquilice, ¿no? Pero como le digo, esto parte de una preparación, de una capacitación en todo nivel, no solamente el área de seguridad, porque al primero que siempre van a llamar a esa seguridad, posiblemente él esté preparado. Pero ¿qué pasa si encontramos ya una persona totalmente fuera de sí, causado por la respuesta que está recibiendo? De otro lado, trasladar al potencial agresor a un ámbito más privado, para que no se extienda la situación a otros pacientes o familiares. Esto es totalmente cierto, porque si él se ve ya en un ambiente solo, donde no va a tener respaldo de otras personas, para que no se solidaricen en ese momento con él, va a permitir que él se calme, Lógicamente, todo lo que estamos hablando o lo que estamos tratando de explicar es si la situación lo permite. Hay situaciones que desgraciadamente se desbordan, pero lo vamos a tratar siempre en ese protocolo de tratar de manejar la situación. A ver, vamos a... Riesgo controlado. ¿Cuándo es un riesgo controlado? Cuando no se ha producido una acción física. Puede haber gritos, puede haber molestias, pero no se ha llegado a la violencia física, no se ha llegado al daño material, porque también hay bienes que proteger, ¿no es cierto? Buscar la forma de calmar y apaciguar la situación que se ha generado. Ofrecer, si fuera posible, una solución inmediata al problema que se plantea. Utilizar un lenguaje tranquilizador y un tono de voz sereno. Hasta acá, esto lo sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Reacciones violentas, medidas si la situación no es controlable.
el primer paso a seguir será tener prevista la salida del lugar. La recomendación que damos como seguridad, si entra un agresor, es que el agresor no sea el que esté parado frente a la puerta. El agresor lo tenemos que invitar a que ingrese al área para ser nosotros los que estemos más cerca a la puerta, para poder evitar que esta persona cierre la puerta, nos encierre, nos agreda y sea muy tarde a la hora que querramos ingresar. La posibilidad de poder solicitar la presencia de un compañero que ayude a acabar con la situación de violencia y que al mismo tiempo pueda servir como testigo de los hechos. Cuando ya la situación se desbordó, nosotros necesitamos testigos, pruebas testimoniales, pruebas documentales, ¿no? Las digitales que podamos obtener, ¿no? Entonces, es importante la presencia de testigos para este caso. Solicitar ayuda. En el caso de que persista la situación o esta se vuelva violenta, solicitará al auxilio del personal de seguridad, respuesta que ha tenido mayor aceptación. Se requerirá la presencia de los compañeros que se encuentren en las inmediaciones con el objeto de apaciguar o dar fin a la situación, e incluso pueda servir de testigos presenciales de los hechos. Asistencia médica. Muy importante, si la agresión se ha producido, se lleva a cabo la prestación de la vía de asistencia médica de forma inmediata en el servicio hospitalario, salvo que se requiera la primera asistencia in situ. Investigación. Una vez recibida la asistencia médica y la situación lo permite, el agraviado procederá a explicar lo sucedido con el objeto que se presente la respectiva denuncia policial por la acción sufrida. Esto lo puede hacer de manera directa, a través de una denuncia directa, o una constatación policial que lo haga el efectivo en el lugar de los hechos. El médico tratante emitirá el diagnóstico médico, se dirige a la asistencia médica, porque toda agresión tiene el procedimiento, el reconocimiento médico legal, por ende necesitamos que se entregue la atención recibida como parte de la historia médica, ¿no? Recabar todos los datos de los compañeros que han podido presenciar la agresión, ¿no? Ya lo estamos siendo repetitivos, lo mismo habrá de hacerse con los datos del agresor, características físicas, datos personales y otros de especial relevancia. Conclusiones. Este conjunto de medidas están destinadas a proteger ante cualquier riesgo de agresión física o psicológica a los trabajadores, pacientes, instalaciones y personal médico asistencial. Las manifestaciones repentinas de descontento crean situaciones desfavorables para los trabajadores y el propio agresor. Por esa razón, la intervención ante estos sucesos debe ser encaminada a reducir al mínimo toda actividad de violencia. Tener un plan preventivo que sea rápido y efectivo va a ser de mucha ayuda para evitar y controlar cualquier conato de agresión. Bueno, ya. Acá veo que hay una pregunta, Percy. ¿Cómo aconsejan calmar la situación en lo referente a la medida sobre el colaborador? Daniel Jiménez. ¿Cómo aconsejan calmar la situación en lo referente a la medida sobre el colaborador? Ya. El colaborador, repito, tiene que estar preparado, capacitado para poder atender a una persona con rasgos o con signos de una actitud violenta, ¿no? Podemos referirnos a un protocolo que inicialmente se trabajó con Lucho Arciniega sobre las formas como el trabajador debe actuar, ¿no? ¿Cómo debe actuar? Su lenguaje corporal, tiene que escuchar y comunicarse, identificar la causa, por qué la molestia, mantenerse a salvo e involucrar a otros. En el sentido de involucrar a otros decimos para ayuda, no para involucrarlo en el problema, sino para que sea parte de la solución y no el problema. Establecer límites, no responder con ira, mostrar empatía, ¿no? Esto va a ayudar a que el trabajador pueda controlar la situación. Definitivamente es muy difícil controlar una acción violenta. Es muy difícil. Hay que ser oportunos en el momento de la intervención y saber lo que decimos. Por eso la importancia del trabajador, de que él demuestre proactividad y ganas de querer ayudar y colaborar en la solución del problema, ¿no? Esa sería mi respuesta. Pero no quiero, antes, Percy, por favor, hay un par de casuísticas que Giovanni quiere tocar,
sobre hechos que han ocurrido en diversas clínicas, ¿no? Sí, claro, claro. La idea es que Giovanni nos apoye y nos amplíe pues un poco más el tema de agresiones hospitaleras. Adelante, Giovanni. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias Juan Carlos y Percy también. Mira, justo escogí una de las agresiones últimas que vimos en la plataforma de nuestro Comité de Seguridad Hospitalaria, sobre el caso de llega una pareja de esposos a un centro de salud, se acercan al counter de emergencia. Este señor traía la mano vendada y solicita atención por el seguro complementario de trabajo de riesgo, indicando que había sufrido un accidente laboral en su empresa. Bueno, la counter de emergencia lo recibe amablemente y le pide que presente el formato del SSTR, por ley, ¿no? El señor le aduce que su empresa no le entregó nada. Entonces la counter le pide el DNI para validar el seguro. Resultó que el seguro de la empresa no tenía convenio con este establecimiento de salud. Al ser avisado a este señor, su cambio fue repentino, ¿no? Y trató de increpar a la counter que si no lo atendía, en ese momento iba a ser gran escándalo. La counter repite que no podía ser atendido por no tener ningún tipo de seguro y que debía proceder al establecimiento médico que le correspondía. Esta persona, con la ayuda de la esposa con quien venía acompañado, ¿no? hicieron sus reclamos en forma irada y agresiva. Bueno, y cambió el pedido de atención dirigiéndola a la ley de emergencia, ¿no? Por la prioridad 1 y 2. Entonces la counter de emergencia le responde que tampoco aplicaba porque su estado no era de gravedad, así que lo encaminó a que pueda retirarse. Y bueno, de ahí vino todo un tremendo problema, hasta tuvo que acercarse a un efectivo policial, etcétera, ¿no? Aquí vayamos al tema, qué cosa es lo que se debió hacer, o qué fue lo que no se hizo. En este caso, por ejemplo, de repente muchos me dirán, bueno, sí, pues tenía razón, no tenían por qué atenderlo. Pero aquí lo que se debió hacer es que debió pasar, si el señor dirigió su reclamo y pedía ser atendido por la ley de emergencia, debió pasar por triaje. Triaje le debió haber evaluado porque en primer lugar la counter era una administrativa y no era la persona adecuada para dar Dar fe. claro, ¿no? Dar fe Diagnosticar. o diagnosticar que esa persona, su vida corría peligro, ¿no? Entonces, y fue lo que no se hizo. Debió pasar por triaje, ser evaluado por una profesional, ¿no? Y esa persona iba a indicar si es que realmente necesitaba ser atendido de emergencia porque su vida corría peligro, de lo contrario, simplemente se le decía que podía acercarse al establecimiento que le correspondía. Pero obvio que todo eso debería haber quedado registrado, ¿no? Para evitar cualquier problema más adelante, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Lo que pasa es que hay protocolos establecidos en las áreas asistenciales para el cumplimiento de la Ley General de Salud, ¿no es cierto? Entonces, la Ley General de Salud, en su protocolo señala de que toda persona tiene que pasar por triaje en el área de emergencia para determinar cuál es el grado de, si está en un estado de que está en peligro su vida o solamente es una urgencia, ¿no? Si es una urgencia, tiene un tratamiento y, como bien ha dicho Giovanni, pudo haber sido transferido a otro centro hospitalario. Juan Carlos, tenemos una pregunta más, es cómo actuarían ante una agresión dentro de las instalaciones de UCI si los familiares son más de 10 personas. Ese es un tema muy, muy importante. Por ejemplo, las unidades críticas, llámese emergencia, UCI neonatal, no se debe permitir, repito, no se debe permitir un número mayor. ¿Por qué? Porque no va a haber forma de poder manejar una situación de una agresión de 10 personas. Vamos a tener que tener 20 personas para poderlas reducir. Entonces, esas áreas tienen que ser restringidas primero su acceso, y segundo, de que las personas no, si van a las áreas críticas, definitivamente no deben ser en un número considerable. Solamente familiares directos que tuvieran algún tipo
decisión con la cual podría coordinar el médico, ¿no? Pero nos ha pasado en alguna oportunidad de que hemos perdido el control, no de UCI, sino de un área de emergencia, porque se permitió el ingreso más de 10 personas adentro de las instalaciones. Desgraciadamente murió la persona y ya se imaginan todo el escándalo que ocurrió dentro de las instalaciones, ¿no? Hay una última pregunta donde nos consultan sobre si se puede realizar un arresto civil a un paciente psiquiátrico o cómo actuar en estos casos. Ya, mira, vamos a dividir en dos partes la respuesta. Una te la voy a dar yo y otra te la va a dar Giovanni. Mira, cuando nosotros tendríamos que tener un certificado en la mano de una persona que refiere ser un paciente psiquiátrico. El arresto ciudadano, la ley lo permite. La ley lo permite. La ley de seguridad ciudadana permite el arresto ciudadano. Si es una persona con problemas mentales, será la autoridad correspondiente quien determine si es cierto ello o no. Pero definitivamente, si una persona está causando daño físico, material dentro de la institución, o está causando, partiendo, mi querido Henry, de que las clínicas y hospitales son centros, y más las áreas críticas, son centros donde tiene que existir mucho silencio, mucha tranquilidad por el bien de los pacientes. Y es algo que nosotros estamos obligados a cumplir. Estamos obligados a cumplir. No podemos permitir que se produzcan escándalos dentro de esas áreas, porque estamos poniendo en riesgo a otras vidas que necesitan de la tranquilidad de la instalación para poder llevar su recuperación correctamente. ¿Algo más quiere agregar, Giovanni? Bueno, muchas veces se han visto casos en que llega un paciente, ¿no?, traído por un familiar, y no se puede visualizar si se trata de un paciente con problemas psiquiátricos. Entonces ahí es donde nos encontramos nosotros involucrados en un tema de estos. En estos casos, el establecimiento de salud debe tener todo un protocolo de acción inmediata, ¿no? Como que la de aplicarle pues un sedante en ese momento al paciente, ¿no? Y para eso se utiliza la fuerza. Hay un método para utilizar la fuerza para contener al paciente psiquiátrico, y todo eso debe estar dentro de un procedimiento interno, ¿no? Miren, ya estamos casi al final del webinar. No sé si quisieran añadir algunas conclusiones finales. Bueno, Giovanni va a cerrar la presentación con algunos comentarios. Bueno, en realidad, más que todo, agradecerte, Percy, por este espacio que nos das para poder nosotros difundir y evidenciar también todo lo que venimos haciendo, el trabajo en este grupo del Comité de Jefes Profesionales de Seguridad Hospitalaria, ahora integrados a CIS Perú, y con el apoyo de varios profesionales, y más bien invitamos, ¿no? Invitamos a cualquier coordinador o responsable de la seguridad de cualquier establecimiento de salud que quiera integrarse a este grupo, ¿no? Tenemos por ahora, estamos con Sana Golf, Sana San Borja, a cargo de Alexander Flores, Sergio Canales, ¿no? San Juan de Dios, César Vallarta, la Angloamericana, David Delgado, Edwin Falla, que con él nos hemos regionalizado. Tenemos la Clínica Americana de Juliaca y la Clínica Stol de Iquitos. Bueno, Luis Arciniega de la Centenario, gran aporte, un tipo bastante profesional y con bastante conocimiento en esta materia. Pedro Otero de la Internacional y Sergio Canales, bueno, repetir, Sergio Canales de la San Borja. ¿No? Es un grupo humano que estamos trabajando y nuestros objetivos son bastante venideros para todo lo que es seguridad hospitalaria, ¿no? Esperamos que se integren más a este grupo, ¿no? Muchas gracias. Les agradezco, Carlos, les agradezco, Giovanni. Realmente tienen mucho que aportar. Si seguimos tratando el tema, hay mucha casuística. Lo importante es compartir, alinear
la normatividad y a los estándares de seguridad que aplican para estos casos, pero a todos los que nos acompañan en este webinar, los invitamos a unirse pues a los profesionales de seguridad, a unirse a ASIS. Estamos, digamos, atentos a sus consultas. La presentación la vamos a compartir a través del blog de ASIS, asis.org.pe, lo podrán ver próximamente, y también invitarlos a unirse a la asociación y obviamente al Comité de Seguridad Hospitalaria, comité que, como lo mencionó Juan Carlos y Giovanni, ya viene trabajando con un grupo profesional, digamos, que le pone su tiempo, su profesionalismo y todo su conocimiento en beneficio, bueno, de todos los que están involucrados en seguridad hospitalaria. Muchas gracias a todos. Tenemos ya una tarea hasta fin de año. Este mes nos vamos a Chicago a recibir el premio del mejor capítulo, que lo ganamos con eventos como este, compartiendo. Nos reconocieron como el mejor capítulo a nivel mundial. Este reconocimiento es de ASIS International, y ya estaremos nuevamente con ustedes. Muchas gracias.